Estamos en la boca de tanque del reactor RP10 de Guarangal, en cuyo fondo está el núcleo del reactor donde se produce la reacción en cadena. ¿Qué cosa es la reacción en cadena, ingeniero Urcia? En palabras simples, la reacción en cadena es la fisión nuclear multiplicada por miles de veces. Y eso se está produciendo en unas barras de combustible que están compuestos de uranio. Sí, la composición de nuestro reactor es de uranio natural, ¿cierto? U238, enriquecido al 20% en uranio físil, que es el U235. Y es el uranio 235 el que produce la reacción en cadena. ¿Y cuántas barras tiene? Tenemos en el núcleo del reactor tenemos 29 barras en total. 24 elementos normales y 5 elementos o barras de control. El combustible se va gastando con el tiempo. Las actuales son los mismos que se compraron al inicio. ¿Hace cuántos años? Se compraron en el año 89, desde que se empezó a utilizar este reactor, de los cuales ha habido varias, digamos, configuraciones del núcleo. Se han ido reemplazando algunas. Pero con los que se compraron en esa época. ¿Y por cuántos años más tendríamos para trabajar al mismo ritmo? Tenemos aproximadamente 5 años de operación. ¿Y se va a comprar otros? Exactamente. Hay dos tipos de reactores nucleares. Uno es el de reactores de potencia que genera energía eléctrica. El otro, el reactor de investigación, el que genera radiación, especialmente neutrones, para ser aplicados en múltiples aspectos de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la diferencia física y en términos también de riesgos entre el reactor de Fukushima, que ha tenido problemas, y el nuestro, el RP10? Bueno, la principal diferencia está en su potencia y además las salvaguardias que ambas instalaciones pueden tener. La potencia que tenía Fukushima está alrededor de 300 a 400 megawatts térmicos, porque hay que comparar entre potencias térmicas, ¿no? Y el de acá es 10 megawatts térmicos. El de allá es un reactor de tanque cerrado, altísima presión, alta temperatura, 300 o 400 grados centígrados el núcleo respecto a los 20, 30 grados que manejamos nosotros, o sea que son órdenes de magnitud demasiado grandes. ¿Cuántos años tiene usted trabajando acá? 30 años. ¿Y cuántas dosis ha recibido? He medido todo tipo de radiación. He medido radiación alfa, beta, gamma, neutrones. Y bueno, la dosis que tengo acumulada es como si hubiese trabajado un año, debido a que uno mismo tiene que controlarse el nivel de dosis. Ahora también se habla mucho del yodo 131, del cesio. ¿Usted también identifica esos elementos acá? Sí, en realidad este monitoraje que ven acá corresponde a los detectores que miden radiación externa. Con este tipo de monitoraje no podemos identificar sino la presencia de radiación gamma, pero no identificar qué radioisótopo es el que lo está produciendo. Nosotros estamos por debajo de todos los límites establecidos para cada uno de los parámetros. O sea, así como tenemos límites para la dosis de radiación del personal, existen límites tanto para la concentración de yodo en el interior del reactor, así como existen límites para la liberación también. ¿Cuál es la hipótesis más drástica que puede suceder en este reactor? Este tipo de instalaciones cuenta con un criterio que se llama máximo accidente creíble, ¿no? Es un accidente que haya podido pasar a una instalación similar y que nos sirve para tomar precauciones respecto a ese evento. Ese evento ha pasado en Francia, en un reactor Siloe, si no tengo mala memoria, y ha sido la fusión de 8 placas de un elemento combustible. Inicialmente esa imposición nosotros lo asumimos como máximo accidente creíble. Todas nuestras medidas de seguridad están basadas bajo esa hipótesis. ¿Cómo se reparten esos neutrones en el fondo de este tanque y en qué se usan? Bueno, los neutrones se concentran
justo en el área donde están los elementos combustibles, alrededor de los elementos combustibles, generando un flujo de neutrones. Para irradiar los elementos que se van a producir, digamos, después como radioisótopos, estas sustancias o elementos se colocan dentro de espacios ubicados en el mismo núcleo del reactor. O sea que los neutrones lo que hacen es convertir en radioactivo una sustancia que no lo era. Exactamente. Cuando funciona el reactor a plena potencia aquí, este reactor de producción e investigación, se dice que llega a 10 megavatios, ¿no? Esa energía, sin embargo, no se utiliza en producción, sino es prácticamente radiación. Claro. Los 10 megavatios térmicos son los que se generan producto de la fisión nuclear, de los cuales el calor va a ser evacuado al medio ambiente mediante un sistema de refrigeración por bombas. Lo que se utiliza es el flujo de neutrones. Muy bien, ahora hablemos de los combustibles gastados, o sea, ya no sirven, digamos, para sus fines, son pasados a una piscina, que veo que está en contacto, esta piscina, allí se guardan ¿cuántos combustibles ya gastados están allá? Bien, en el transcurso del inicio de la operación del reactor a la fecha, tenemos un promedio de 5 elementos combustibles gastados, entre elementos de control y elementos normales. ¿Y cuál será el destino final de esos? ¿No se van a quedar ahí toda la vida? Bien, bueno, existe un proyecto norteamericano, ¿no? Supuestamente para llevarse los elementos combustibles gastados. Ellos ya lo utilizan, digamos, no los van a desechar, sino van a reutilizarlos. O sea, hay una técnica que nosotros no tenemos ningún conocimiento, pero sí ya las grandes potencias tienen una técnica para reutilizar esos elementos, sacando, digamos, elementos radioactivos que son útiles. O sea que de todas maneras estos combustibles gastados, claro, no entre comillas, van a ser reutilizados para otros fines. Las sustancias altamente radiactivas no son tratadas así nomás como cualquier otra. Estas son manipuladas en una celda caliente. ¿Qué cosa es una celda caliente, ingeniero? Bueno, en términos, digamos, de física nuclear o reactores, celda caliente significa un lugar donde se va a manipular sustancias radioactivas de mediana a alta actividad. En este caso, nuestra celda caliente o es un búnker de concreto armado que, bueno, tiene ciertas dimensiones que va a proteger al personal que va a manipular las muestras ya irradiadas dentro del reactor. O sea que las sustancias irradiadas son altamente radioactivas y para protegerlas se maneja con brazos mecánicos, claro, para llevarlas a otro sitio. ¿A dónde se van? De aquí las distribuimos a la planta de producción de radioisótopos que queda, digamos, aledaña al reactor. ¿Y ahí donde se transforman otras cosas? Claro, ahí ya hacen un proceso, digamos, de fraccionamiento y, bueno, el tratamiento final para enviarlas a los usuarios. Ahora tenemos acá una ventana de vidrio especial. Sí, es una ventana plomada, ¿cierto?, que nos protege a la vez que nos permite visualizar, digamos, los movimientos que realizamos y también nos protege de la radiación gamma de las muestras irradiadas. Vemos entonces que las sustancias radiactivas son pues manipuladas bajo extremas medidas de seguridad. Las sustancias que son irradiadas en el núcleo del reactor para fines de análisis químico son convertidas en radioactivas y son transportadas a este laboratorio de análisis por activación neutrónica, cuyo funcionamiento nos va a explicar el ingeniero Óscar Baltuano, que es magíster en física médica, ingeniero electrónico, experto en estos menesteres. Las sustancias radioactivas tienen una característica interesante, que pueden ser clasificadas o se pueden identificar a partir de la radiación que emiten. Es decir, la radiación que emite una sustancia radioactiva viene a ser como su huella digital o su huella dactilar. De manera que si nosotros analizamos la radiación de estas sustancias, podemos determinar qué sustancia es.
¿Qué tipo de sustancias nos envían acá para ser analizadas? En realidad las muestras pueden ser muestras de suelo, muestras de agua. Por esta técnica se pueden determinar más o menos unos 35 a 40 elementos diferentes, con una sensibilidad razonablemente alta. Vemos, amigos, que este reactor sirve para, grosso modo, 3 cosas. En primer lugar, colocar sustancias no radioactivas en el núcleo para convertirlas en radioactivas y utilizarlas pues en la industria y en la medicina. Otra, para irradiar sustancias muy brevemente y llevarlas a un laboratorio para analizar de qué están compuestas. Y también unos tubos de neutrones que salen a la sala externa, a este reactor que rodea el tanque, donde se irradian materiales para también estudiarles sus propiedades. De esa manera, la ciencia y la tecnología nuclear en el reactor RP10 de Warangal nos brinda amplios servicios al Perú y hace avanzar la ciencia y la tecnología en este siglo XXI que tanto las necesita.